Nancy Woodworth empujó la puerta de su taquilla en el vestuario de la Academia de Policía de Chicago y se quitó la camisa del uniforme con alivio. La tercera semana de entrenamiento le había pasado factura, con los músculos doloridos por los ejercicios tácticos como si hubiera corrido una maratón. 31 años no era la edad adecuada para empezar una carrera en las fuerzas del orden, como el instructor Burke había señalado con delicadeza el primer día de clase. Nancy se miró en el pequeño espejo de la puerta de su taquilla. El cansancio persistía en las sombras bajo sus ojos, pero había algo nuevo en su mirada, una determinación que no había estado allí antes. «Parece que hayas pasado por una picadora de carne», sonrió Deirdre Morrison, guardando el uniforme en la bolsa. A sus 23 años era la más joven del grupo y parecía tener una energía inagotable. «Yo siento lo mismo», sonrió Nancy, sacando la cámara del pecho. «Espero haberme acordado de apagarla después del entrenamiento de detención. Es curioso que incluso en los entrenamientos tengamos que llevarlas». Deirdre se colgó la bolsa del hombro. «Es como si ya fuéramos policías de verdad». «Tiene sentido». Nancy colocó con cuidado el dispositivo en la bolsa especial. «Nos acostumbramos desde el principio. El instructor Ramírez dice que crea el reflejo adecuado para encenderlo automáticamente en las situaciones adecuadas». Deirdre puso los ojos en blanco. «Siempre eres una estudiante tan diligente. Experiencia como secretaria. 10 años en recepción escolar me enseñaron a respetar las normas». Nancy cerró la cremallera de su bolso. «¿Nos vemos mañana?» «Si sobrevivo al doble turno en el bar esta noche», se despidió Deirdre con la mano. «Adiós, mamá Nance». Ese apodo se le había pegado a Nancy desde sus primeros días en la academia. A ella no le importaba. Tener una docena de años más que la mayoría de sus compañeras le daba automáticamente el estatus de la que siempre llevaba una tirita y analgésicos encima. Al salir al aparcamiento, Nancy se estremeció con el fresco viento de octubre y miró el reloj. Las 6:30. Fletcher tenía que volver del trabajo sobre las 7. Si se daba prisa, podría tener la cena lista antes de que llegara. Pensar en su marido le producía sentimientos encontrados, ansiedad y una especie de irritación que se había cuidado de reprimir durante los últimos meses. Al entrar en su destartalado Ford, Nancy recordó su primer encuentro, 8 años atrás. Fletcher había pasado por el colegio donde ella trabajaba para arreglar el sistema de ventilación. Alto, con unos expresivos ojos verdes y una rebelde melena castaña, destacaba entre la hilera de profesores y padres que pasaban por delante de su mesa cada día. Cuando sonreía, aparecía un hoyuelo conmovedor en su mejilla izquierda. Fue amor a primera vista, al menos eso le pareció a ella en aquel momento. Nancy puso el contacto y el viejo motor emitió un largo zumbido. Mientras salía del aparcamiento, recordó su primera cita, las incómodas pausas en la conversación que poco a poco se habían ido sustituyendo por una charla informal tomando una copa de vino en un pequeño restaurante italiano. Entonces, Fletcher le habló de su trabajo con tal entusiasmo que era imposible no contagiarse de su pasión por la aparentemente aburrida maquinaria industrial. «Verás, Nance, cada máquina tiene su propia lógica, su propia alma. Mi trabajo consiste en sentirla, en encontrar un lenguaje común», decía, y sus ojos brillaban. «¿Dónde está esa luz ahora? ¿Cuándo se apagó?» Avanzando lentamente entre el tráfico vespertino, Nancy repasó mentalmente los acontecimientos de su vida matrimonial. Los 2 primeros años de su matrimonio habían sido casi despejados. Fletcher trabajaba duro, ella mantenía su pequeña casa con una hipoteca y seguía trabajando en la escuela. Una grieta en la relación apareció después de su tercer aniversario de boda, cuando la conversación giró en torno a los hijos. «Aún no estoy preparado, Nance», dijo entonces Fletcher, evitando su mirada. «Vivamos un poco más para nosotros». Ella accedió a esperar, aunque su voz interior le decía que algo iba mal. Poco a poco, Fletcher se volvió más irritable.
Al principio habían sido pequeñas cosas, descontento por una sopa sin sal o un tubo de pasta de dientes sin abrir. Luego, hubo arrebatos bruscos, seguidos de disculpas sinceras y promesas de que no volvería a ocurrir. Pero ocurrió, una y otra vez. Un semáforo en rojo sacó a Nancy de sus recuerdos. El problema no era solo que Fletcher fuera cada vez más brusco, era su propia reacción. Empezó a temer su ira, a adaptarse, a complacer, a evitar los temas candentes. Poco a poco, su mundo se había reducido al tamaño de su casa y la recepción del colegio. Y entonces, hace 6 meses, ocurrió algo que la hizo replantearse toda su vida. Un agente de policía, el oficial Bennett, acudió al colegio donde trabajaba para dar una charla a los alumnos sobre seguridad. Después de la charla, se pusieron a hablar y Bennett le habló del programa de reclutamiento de adultos de la Academia de Policía. «Nunca es tarde para cambiar de rumbo si te sientes estancado», dijo entonces el agente. «Entré en la policía a los 32 años, después de 10 como contable. La mejor decisión de mi vida». Aquellas palabras calaron hondo en Nancy. Aquella noche entró en la página web de la Academia de Policía y se pasó un buen rato estudiando los requisitos que debían cumplir los aspirantes. Una semana después, se presentó, sin creer en su valentía. Nancy giró hacia su calle. Las pulcras casas de una sola planta del barrio de Belmont Craigin parecían casi idénticas, pequeños jardines delanteros, garajes, buzones junto a la carretera. Su casa, la tercera por la izquierda, solo destacaba por el parterre de ásteres que Nancy había plantado esta primavera. Contrariamente a lo que temía, las flores habían sobrevivido a pesar de sus escasos cuidados en los últimos meses. Al llegar a la casa, se dio cuenta de que las luces de las ventanas estaban apagadas, lo que significaba que Fletcher aún no había vuelto. El alivio fue sustituido por la culpa. ¿Cuándo había empezado a temer volver a casa? ¿Cuándo cada aparición de su marido había empezado a ponerla tensa? Debía de ser después de aquella noche memorable en la que le dijo que había solicitado el ingreso en la academia. Ella se había preparado para aquella conversación, cocinó su asado favorito, compró una botella de buen whisky e incluso se puso aquel vestido azul que, según él, le hacía los ojos más profundos. Fletcher escuchó su emocionada historia en silencio, dando vueltas al vaso de whisky entre las manos. Cuando terminó, la miró como si la viera por primera vez. ¿Un policía? ¿Tú? Su risa sonó como una bofetada. Nance, eres secretaria. 10 años rellenando papeles en la escuela. ¿Qué clase de policía eres? Pasé todas las pruebas, Fletch. Entrenamiento físico, pruebas psicológicas. ¿Has pensado en mí? Me interrumpió. En nosotros. ¿Quién va a cuidar de la casa mientras tú juegas a ser un superhéroe? No es un juego, objetó entonces ella. Y nos las arreglaremos juntos. Lo tengo todo pensado. Mi turno en la academia será... No pudo terminar. Fletcher se levantó bruscamente derribando una silla. «Ya te has decidido, ¿verdad?», siseó, sin siquiera consultarme. «Está bien, Nancy, está bien». No volvió a casa esa noche. No volvió a casa hasta el día siguiente, oliendo a alcohol y cigarrillos de otras personas. Después de eso, su relación nunca fue la misma. Aparcando, Nancy sacó su bolso del asiento trasero y se dirigió a casa. En el buzón había un par de facturas y un folleto publicitario. Al abrir la puerta, escuchó por costumbre. Silencio. Dentro olía a la cena de anoche y al ambientador de vainilla que había comprado en rebajas. Nancy encendió la luz del pasillo y se quitó los zapatos. Se había acostumbrado a las pesadas botas durante las 3 semanas en la academia, y los zapatos normales le parecían ahora desacostumbradamente ligeros. Se dirigió a la cocina, dejó el bolso en el sofá del salón y abrió la nevera. El interior no era muy grande. Un cartón de leche, restos de lasaña de la noche anterior, unos huevos y algunas verduras. Tendríamos que pasar por la tienda este fin de semana.
Nancy saca la lasaña y la mete en el microondas. Mientras la comida se calentaba, se puso sus pantalones caseros y su camiseta. Al abrir la ventana del dormitorio para ventilar la habitación, Nancy se dio cuenta de que la cortina de la ventana de la casa vecina se había corrido. Margot Higgins, su vecina, la saludó con la mano. Nancy le devolvió el saludo y se apresuró a cerrar la ventana. El viento frío la helaba hasta los huesos. De vuelta a la cocina, sacó una lasaña caliente y se sentó a la mesa. Comió mecánicamente, incapaz de saborearla. Sus pensamientos volvieron a la clase de hoy. El instructor Ramírez la elogió por su precisión en el tiro. «Buen ojo, Woodworth. No se espera de una principiante», dijo, y eso le dio confianza. Nunca la habían elogiado en la escuela. En el trabajo de secretaria se daba por sentado que todo se hacía bien por defecto y solo se notaban los errores. Tras terminar de cenar, Nancy fregó los platos y sacó una cámara de pecho de su bolso. El pequeño aparato, del tamaño de un paquete de cigarrillos, pesaba una cantidad inesperada. Le dio vueltas en las manos, examinando los botones y los soportes. «La cámara de pecho no es solo una herramienta para reunir pruebas», le había dicho el instructor Burke en su primera clase. «Es tu defensa, contra el perjurio, contra acusaciones infundadas, a veces contra tus propios errores. Aprende a tratarla como parte de tu equipo. Debería convertirse en tu reflejo. Enciéndela cuando entres en una zona de posible conflicto. Apágala solo cuando la situación esté totalmente resuelta». Nancy enchufó la cámara al cargador y la dejó sobre la mesa de la cocina. La luz roja parpadeó y cambió a verde fijo. El dispositivo empezaba a cargarse. Sabía que mañana, después de clase, tendría que entregar la cámara en la cámara acorazada, donde los datos se transferirían al servidor de la academia y serían analizados por los instructores. Era una de las partes más desconocidas de su nueva vida, la vigilancia constante. En la academia todo se grababa, todo se analizaba. Cada acción de un cadete podía ser vista y evaluada. Al principio había sido incómodo, pero poco a poco Nancy empezó a verlo como una protección definitiva. La transparencia funcionaba en ambos sentidos. Tanto los cadetes como los instructores sabían que sus acciones quedaban registradas. Desde el lado del camino de entrada llegó el sonido de un coche que se detenía. Nancy sintió un vuelco en el corazón. Fletcher había vuelto. Miró el reloj. Las 7:15, casi a tiempo. Tal vez hoy no se pelearan. Últimamente su comunicación se había reducido al mínimo. Breves frases sobre asuntos domésticos, sonrisas tensas en las raras ocasiones en que se reunían con amigos. Era como si existieran en mundos paralelos que a veces se cruzaban en el espacio de su casa. La puerta principal se abrió y se oyeron pasos pesados en el vestíbulo. Nancy se enderezó, cuadrando los hombros involuntariamente, un hábito adquirido en la academia. «Hola», dijo cuando Fletcher entró en la cocina. «¿Qué tal el día?» Él asintió en lugar de saludar. Echó un vistazo a la cocina y se detuvo en la cámara de pecho que había sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó frunciendo el ceño. El cansancio y la irritación se reflejaban en todos los rasgos de su rostro. «Es una cámara de oficina», respondió Nancy, tratando de mantener la voz neutra. «Es para clase. Todos los cadetes las llevan durante la instrucción». Fletcher resopló y abrió la nevera. «¿Queda algo de lasaña?», preguntó sin volverse. «En el recipiente de la izquierda. Hay que recalentarla». Sacó la comida y la metió en el microondas, evitando mirarla. Nancy observó sus movimientos, la espalda tensa, los hombros cuadrados. Antes había podido acercarse, abrazarlo por detrás y sentir cómo se relajaba bajo sus caricias. Ahora era como si un muro invisible se interpusiera entre ellos. «¿Cómo van tus clases?», preguntó Fletcher de repente, aún de espaldas a ella. La pregunta cogió a Nancy por sorpresa. Últimamente no se interesaba mucho por sus estudios. «No van mal», respondió ella con cautela.
Hoy ha habido entrenamiento táctico y de tiro. El instructor ha dicho que tengo buen ojo. Fletcher se volvió hacia ella, y por un momento hubo algo parecido a la cordialidad de antes. Siempre supe que tenías buena puntería, dijo con una leve sonrisa. ¿Recuerdas cuando fuimos al campo de tiro en nuestra tercera cita? Claro que se acordaba. Había sido idea suya iniciarla en el tiro. Sorprendió a los dos acertando 9 de cada 10 dianas al primer intento. Me acuerdo, le respondió Nancy sonriendo. Dijiste que era irresistible con una pistola en la mano. Lo era, asintió Fletcher. Por un momento hubo algo parecido a la intimidad de antes. El timbre del microondas rompió el momento. Fletcher se dio la vuelta para coger la comida y Nancy permaneció sentada, sin saber qué decir a continuación. Quizá no todo estaba perdido. Quizá podrían volver a encontrarse. Fletcher se sentó frente a ella con un plato de lasaña y empezó a comer. Nancy lo observó, intentando ver en él al hombre del que se había enamorado 8 años atrás. Seguía siendo guapo, rasgos afilados, ojos expresivos, brazos fuertes, pero algo había cambiado fundamentalmente en él o en la percepción que ella tenía de él. «Nos hemos quedado sin detergente», dijo Fletcher entre bocado y bocado. Y el momento se arruinó. De vuelta a la vida cotidiana, de vuelta a lo cotidiano. «Mañana compraré un poco a la vuelta», respondió ella. «¿Necesitas algo más?» «Cerveza. Y quizá deberías preparar algo más fresco para cenar». Volvió a sonar molesto. «Llevo 3 días comiendo esta lasaña». Nancy apretó los labios, reprimiendo el impulso de replicar bruscamente. Antes se habría callado, pero 3 semanas en la academia habían cambiado algo en ella. «Cocinaría algo nuevo si tuviera tiempo», dijo con voz firme. «Ahora llego a casa más tarde que tú. ¿Quizá podrías cocinar tú sola alguna vez?» Fletcher la miró sorprendido, como si ella le hubiera sugerido algo absurdo. «¿Después de haber estado trabajando todo el día?», negó con la cabeza. «Deberías haber pensado en las consecuencias cuando decidiste jugar a los policías». «No estoy jugando, Fletcher», la voz de Nancy sonó tensa. «Es mi nueva profesión, y te agradecería que respetaras mi elección». Él apartó el plato y la miró durante un largo instante. «¿Sabes lo que dijo mi padre cuando le hablé de tu elección?». Enfatizó la última palabra con evidente sarcasmo. Dijo: «Chico, si tu mujer eligió llevar un arma, entonces está decepcionada con la tuya». Nancy sintió que el calor subía a sus mejillas. La dureza de sus palabras no era tan chocante como cansina. Estaba cansada de las interminables recriminaciones, de tener que justificar sus decisiones, de sentir que su matrimonio se estaba convirtiendo en un campo de batalla. «Tu padre se equivoca», dijo en voz baja. «Y tú también. No estoy eligiendo entre la familia y el trabajo. Solo quiero que me apoyes como yo te he apoyado a ti todos estos años». Fletcher resopló y se levantó de la mesa, dejando la cena sin terminar. «Has cambiado, Nance», dijo, dirigiéndose a la salida de la cocina. «Y no sé si me gusta esta nueva tú». Nancy permaneció sentada a la mesa, mirando fijamente la luz verde parpadeante de la cámara del pecho. En la academia le habían enseñado que lo más importante de ser policía era mantener la calma en situaciones de tensión, que no tenía sentido reaccionar ante una provocación, que era importante ver los conflictos con perspectiva. Respiró hondo y recuperó la compostura. Sí, había cambiado, y el proceso no había hecho más que empezar. El despertador sonó a las 5 de la mañana, sacando a Nancy de un profundo sueño. Se acercó a la mesilla de noche, buscó a tientas el teléfono y pulsó el botón de silencio, intentando no despertar a Fletcher. En la oscuridad del dormitorio se oía su respiración constante. Su marido dormía en su lado de la cama, de espaldas a la pared. Nancy salió con cuidado de debajo de las sábanas y salió de puntillas de la habitación, llevándose la ropa que había doblado la noche anterior. En el cuarto de baño se lavó la cara con agua fría, disipando los restos de sueño, y miró su reflejo.
Tenía 31 años, no era una jovencita, pero tampoco una anciana, como le gustaba decir a su madre. Le salían arrugas finas en las comisuras de los ojos, pero en general tenía mejor aspecto que hace 6 meses. El ejercicio regular en la academia estaba haciendo su trabajo. Su cuerpo estaba más fuerte, su postura más erguida. Vestida con un chándal, Nancy bajó tranquilamente a la cocina. Su ritual matutino era el mismo: un vaso de agua con limón, una manzana, un breve estiramiento y un trote por el barrio antes de ducharse y desayunar. Antes, la idea de correr a las 5:30 de la mañana le habría parecido absurda, pero ahora se había convertido en una necesidad, el único momento que podía dedicarse por completo a sí misma. Cuando volvió a casa, 20 minutos más tarde, encontró a Fletcher en la cocina. Estaba junto a la cafetera mirando cómo el líquido oscuro llenaba una taza. Al oír sus pasos, se dio la vuelta. «Podías haber hecho esto más tarde», dijo en lugar de saludarla. «Tus pasos me han despertado». «Lo siento», contestó Nancy automáticamente, aunque estaba segura de que se había movido en silencio. «No creí que lo oyeras». Fletcher tarareó indefinidamente y volvió a su café. «¿Quieres desayunar?», preguntó ella dirigiéndose a la nevera. «No tengo tiempo», respondió él, echando un vistazo a su reloj. «Tengo una reunión con un cliente a las 8. Espero estar de vuelta a las 6. «Estaré en casa sobre las 7», dijo Nancy sacando leche y huevos. «Hoy tenemos clase de medicina forense hasta las 6». Fletcher asintió, sin mostrar interés por su horario. Terminó su café, dejó la taza en el fregadero y se dirigió a la salida. «No olvides que mis padres vienen el sábado», dijo deteniéndose en el umbral de la puerta. «Mamá llamó ayer, recordándome lo de la cena familiar». «Lo recuerdo», sintió Nancy que algo en su interior se contraía ante la idea de conocer a su suegra. Thelma Woodworth siempre había sido capaz de expresar su desaprobación con una sola mirada, y había habido muchas más de esas miradas desde que Nancy había entrado en la academia. «Ya he preparado el menú». «Bien». Fletcher hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero cambió de idea. «Nos vemos esta noche». La puerta principal se cerró de golpe y Nancy se quedó sola. Respiró hondo, tratando de liberarse de la tensión que invariablemente surgía en presencia de su marido. Antes podían hablar durante horas, reírse de chistes tontos, hacer planes para el futuro. Ahora su comunicación se reducía a intercambiar información sobre horarios y tareas domésticas. Después de desayunar, Nancy preparó rápidamente su uniforme y preparó la maleta para ir a clase. Antes de salir, puso la lavadora en marcha y en el último momento se acordó de la cámara de pecho que debía devolver hoy a la cámara acorazada de la academia. El aparato, que había estado cargando toda la noche, mostraba la batería llena. Al salir de casa, Nancy se cruzó con Margot Higgins, que acababa de salir al porche de su casa con una taza de café en la mano. «Buenos días, vecina», la saludó Margot con un amistoso gesto de la mano libre. «¿Otra vez de vuelta al colegio?» «Buenos días, Margot», le devolvió Nancy la sonrisa. «Sí, tenemos que estar allí a las 8:30. Margot Higgins, enfermera con más de 20 años de experiencia, vivía en el barrio desde que los Woodworth habían comprado una casa aquí. Era una mujer de 50 años, con una mirada perspicaz y una infaltable taza de café por las mañanas, y una de las pocas personas con las que Nancy mantenía una cálida relación en el barrio. «¿Qué opina Fletcher de tus nuevos planes profesionales?», preguntó Margot dando un sorbo a su taza. Un destello de preocupación brilló en sus ojos. «Últimamente está un poco tenso». Nancy arrugó ligeramente la nariz. Por supuesto, en un barrio como este, con las casas muy juntas, es difícil ocultar los problemas familiares a los vecinos, sobre todo a alguien tan observadora como Margot. «Se está acostumbrando», respondió diplomáticamente. «Los cambios nunca son fáciles». Margot asintió, pero su mirada se volvió aún más atenta. «Sabes, Nancy,
A veces la gente no cambia como nos gustaría, dijo en voz baja. Lo digo como alguien que ha vivido en un matrimonio fracasado durante 15 años. Nancy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La simpatía de Margot era sincera, pero solo lo hacía más difícil. Gracias por preocuparte, dijo, tratando de mantener la voz firme. Pero me pondré bien. Fletcher y yo solo necesitamos tiempo para adaptarnos al nuevo ritmo de vida. Por supuesto, querida, sonrió Margot con comprensión. Que sepas que si necesitas hablar o cualquier otra cosa, mi puerta está siempre abierta, a cualquier hora del día o de la noche. La última frase fue pronunciada con énfasis, y Nancy se dio cuenta de lo que había detrás de aquellas palabras. Margot ofrecía refugio si la situación se volvía peligrosa. La idea hizo que todo se enfriara por dentro. ¿De verdad su relación con Fletcher parecía tan mala desde fuera? Gracias, Margot, respondió, sintiéndose agradecida a aquella mujer tan directa. Te agradezco tu apoyo, pero tengo que irme o llegaré tarde. Margot asintió y Nancy se apresuró hacia su coche. Durante todo el trayecto hasta la academia, pensó en las palabras de su vecina. ¿Era realmente tan grave? ¿O no era más que una dificultad pasajera a la que se enfrenta cualquier pareja cuando uno de los miembros decide dar un giro radical a su vida? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono a través de los auriculares del coche. El número de la escuela donde trabajaba. Aquí, Nancy Woodworth, contestó, poniendo el altavoz. Nancy, querida, soy Gwen, le respondió la voz familiar de la directora. Siento molestarte tan temprano, pero estamos atravesando una verdadera crisis. Maggie tiene la gripe y hoy tenemos una reunión de padres y profesores y un montón de papeleo que preparar. ¿Podrías ayudarnos? Solo mediodía, de 8 a 12. Nancy se quedó un segundo confusa. Por un lado, hoy solo tenía clases hasta la hora de comer, que en teoría podía saltarse. Por otro lado, se había prometido a sí misma que no faltaría a clase a menos que fuera absolutamente necesario. Gwen, no estoy segura, comenzó con cautela. Tengo clases en la academia. Pagaremos el doble, añadió Gwen rápidamente, y te escribiré una carta de recomendación para tu nuevo jefe si es necesario. Por favor, Nancy, eres la única que conoce nuestro sistema de papeleo. Una voz interior dijo que no, pero se impuso la costumbre de años de ocuparse de los problemas de los demás. De acuerdo, Gwen, dijo Nancy girando el coche hacia el colegio. Llegaré dentro de 15 minutos, pero solo hasta las 12. Tengo que estar en una clase práctica esta tarde. Eres un ángel, Nancy, exclamó Gwen aliviada. Te estaremos esperando. La llamada terminó, y Nancy sacudió la cabeza, disgustada por su debilidad. En el fondo de su mente se daba cuenta de que no había aceptado solo por dinero o por el deseo de ayudar. Una parte de ella seguía aferrada a su antigua y comprensible vida, en la que todo era predecible y seguro. En la escuela todo era igual. El murmullo de las voces de los niños en los pasillos, el olor a café y papel en la recepción, las pilas de papeles sobre el escritorio de la secretaria. Gwen la recibió con auténtica alegría y rápidamente la puso al día. Las 4 horas siguientes pasaron volando mientras Nancy contestaba al teléfono, ordenaba el papeleo, se comunicaba con padres y profesores, todo lo que había hecho día tras día durante 10 años. A las 12 en punto, Nancy dejó la última carpeta y se levantó de la mesa. Gwen, que se había pasado por allí para comprobar sus progresos, la miró sorprendida. ¿Lo has hecho todo?, preguntó, echando un vistazo al escritorio perfectamente organizado. Creía que me llevaría todo el día. Conozco el sistema como la palma de mi mano, sonrió Nancy recogiendo sus cosas. Además, la academia nos enseña a gestionar el tiempo con eficacia. Gwen sacudió la cabeza con una ligera tristeza. Te echaremos de menos, Nancy. Maggie lo intenta, pero no es tú. Aprenderá, le aseguró Nancy mientras se dirigía a la salida. Dale tiempo. Salió de la escuela y se dirigió rápidamente a la academia. De camino,
Llamó a Deirdre para saber qué se había perdido de las clases de la mañana. No mucho, respondió Deirdre. Burke habló del procedimiento de arresto, pero está todo en el libro de texto. ¿Dónde has estado? En el antiguo trabajo, respondió Nancy brevemente. Me pidieron ayuda con unos papeles. Ya veo, dijo Deirdre con una risita. ¿Una doble vida? ¿Secretaria de día? ¿Policía de noche? Nancy sonrió involuntariamente. Algo así. ¿Nos vemos en el entrenamiento táctico? Era un día ajetreado en la academia. El instructor Ramírez les hizo correr por una pista de obstáculos, practicando un escenario de conflicto doméstico. Nancy consiguió resolver la situación sin recurrir a la fuerza, por lo que recibió un elogio poco habitual por parte del instructor. «Mantienes la calma incluso en situaciones tensas, Woodworth», dijo. «Es una buena cualidad para un agente». Después de clase, Nancy se detuvo en el supermercado para hacer la compra. Eran casi las 7 de la tarde y esperaba tener la cena lista antes de que Fletcher regresara. Sin embargo, al llegar a la casa, vio el coche de su marido en la entrada. Todo en su interior se estremeció ante la perspectiva de otro conflicto. Con el corazón encogido, Nancy entró en la casa con las bolsas de la compra en la mano. Fletcher estaba sentado en el salón frente al televisor con una botella de cerveza en la mano. A juzgar por la botella vacía que había sobre la mesita, no era la primera vez que bebía alcohol. «Hola», dijo ella entrando en la cocina. «Siento llegar tarde». Me detuve en la tienda. Fletcher no contestó. Se limitó a dar un sorbo a su cerveza sin apartar los ojos de la pantalla. Nancy empezó a ordenar sus compras tratando de moverse en silencio. «Hoy he pasado por delante del colegio», dijo Fletcher con deliberada despreocupación. «Vi tu coche en el aparcamiento». Nancy se puso tensa. De alguna manera sonaba como una acusación. «Sí, pasé por allí brevemente», dijo ella secándose las manos con una toalla. «Gwen me pidió ayuda con el papeleo. Es una emergencia. Maggie está enferma y hoy hay una reunión de padres y profesores». «Y, por supuesto, no podías negarte», dijo con ironía en la voz. «La buena de Nancy, siempre dispuesta a ayudar. La escuela, los vecinos, los perros callejeros, todos menos su propio marido». Nancy respiró hondo, intentando no resultar provocativa. «¿Qué quieres decir, Fletcher?» Se levantó del sofá y se dirigió a la puerta de la cocina, apoyándose en el marco. Tenía los ojos un poco nublados por el alcohol que había bebido, pero su mirada seguía siendo aguda. «Ya sabes a qué me refiero», dijo en voz baja. «Desde que decidiste hacerte policía, no tienes tiempo para nosotros, para mí, esta casa». «No es justo», objetó Nancy, intentando hablar con calma. «Sigo ocupándome de la casa, lavar, cocinar, limpiar, pero tú nunca estás». Su voz se quebró en un grito. «Llegas tarde, te vas pronto. Pasas todo el tiempo con tus nuevos amigos policías. ¿Y yo qué?» Nancy sintió que la ira crecía en su interior. Había pasado toda su vida dedicada a los demás, primero a sus padres, luego a sus jefes en la escuela y después a Fletcher. Pero cuando por fin decidió hacer algo por sí misma, fue como si todos a su alrededor se hubieran rebelado contra ella. «Solo intento labrarme una carrera, Fletcher», dijo, tratando de controlar el temblor de su voz. «Como has estado haciendo todos estos años, ¿te he reprochado alguna vez las largas horas de trabajo, los viajes de negocios, las fiestas de empresa de las que volvías pasada la medianoche?» Fletcher frunció el ceño, evidentemente sin esperar semejante reproche. «Eso es diferente», dijo. «Mi trabajo es el principal ingreso de mi familia, y no es peligroso. Nadie intenta dispararme cuando estoy arreglando frigoríficos industriales». «Mi trabajo también es importante», insistió Nancy. «Y sí, puede ser peligroso, pero es mi vocación, Fletch. Nunca me he sentido tan viva como ahora». Algo brilló en sus ojos. ¿Dolor? ¿Resentimiento? Pero fue rápidamente sustituido por su irritación habitual. «De acuerdo», dijo con frialdad.
Si tu nueva vida es mucho más importante que nuestro matrimonio, no me interpondré. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta principal, cogiendo su chaqueta por el camino. ¿A dónde vas?, preguntó Nancy, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio al ver que la pelea parecía estar llegando a su fin. «A casa de Ryan», le espetó por encima del hombro, refiriéndose a su amigo que vivía a unas manzanas de distancia. «No me esperes levantada». La puerta se cerró de golpe y Nancy se quedó sola en la cocina con la compra sin terminar. Se hundió lentamente en una silla, sintiendo de pronto que el cansancio se acumulaba sobre sus hombros. Las cosas no estaban saliendo como ella había imaginado. Alguna vez había soñado que Fletcher estaría orgulloso de su decisión, que la apoyaría como ella lo había apoyado a él todos estos años. Pero en lugar de eso, su relación se había convertido en un campo de batalla. Una hora más tarde, cuando la cena estaba lista y Fletcher aún no había regresado, llamaron a la puerta. En el umbral estaba Margot con 2 tazas de té. «He visto salir a Fletcher», dijo tendiéndole una de las tazas. «Pensé que te gustaría tener compañía». Nancy aceptó el té agradecida y dejó entrar a su vecina en la casa. «No quiero molestar», empezó Margot sentándose a la mesa de la cocina, «pero os he oído pelearos. Las paredes son finas». «Lo sé», suspiró Nancy. «Siento que tengas que oírlo». «Siento que tengas que pasar por esto», dijo Margot en voz baja. «Mira, veo las señales. Verás, trabajo en un hospital y a menudo me encuentro con mujeres que...» «Fletcher nunca me ha pegado», la interrumpió Nancy rápidamente. «Tiene mal genio, pero no es violento». «Todavía no», dijo Margot. «Pero el maltrato emocional suele preceder al físico. Cuando un hombre se acostumbra a controlar a una mujer a base de gritos y manipulación, el siguiente paso...» «No creo que sea tan grave», volvió a interrumpir Nancy, aunque en el fondo le daba miedo admitir que Margot podía tener razón. «Es solo un periodo difícil». Margot la miró detenidamente y suspiró. «Está bien, que sepas que estoy aquí. Si alguna vez las cosas se te van de las manos, mi casa es tu casa». Cuando Margot se fue, Nancy se sintió extrañamente vulnerable. ¿Es así como una mujer debe sentirse en su propia casa? ¿Con miedo del regreso de su marido? Acababa de empezar a recoger los platos tras una cena solitaria cuando sonó el teléfono. Al ver el nombre de su suegra en la pantalla, Nancy sintió un nudo en el estómago. Hablar con Thelma Woodworth era todo lo que necesitaba en aquel momento. «Hola, Thelma», contestó, intentando que su voz sonara amistosa. «Nancy, querida», le llegó la voz de su suegra a través del teléfono. «Espero no distraerte de tu nuevo trabajo». Nancy casi podía sentir físicamente cómo Thelma apretaba los labios al pronunciar las últimas palabras. «No, en absoluto», respondió ella. «Ya estoy en casa. He estado preparando la cena». «Qué bien», dijo Thelma. «Llamo por nuestra visita del sábado. Me temo que Owen y yo tendremos que llegar antes de lo previsto. Owen tiene una cita con el Dr. Burns el sábado por la mañana y pensamos que sería más fácil ir a verte justo después. Espero que no sea un inconveniente». El último viernes de octubre fue especialmente malo para Nancy. Todo había ido mal desde por la mañana. No había sonado el despertador y se había dormido durante el footing matutino. Fletcher, que no había tenido ocasión de contarle lo ocurrido ayer, se había ido desafiante a trabajar sin despertarla ni dejarle una nota. Nancy apenas tuvo tiempo de ducharse y salió literalmente volando hacia el coche, al darse cuenta de que llegaba tarde a una importante sesión de entrenamiento táctico. El instructor Ramírez no toleraba la impuntualidad. Para su sorpresa, cuando apareció en la puerta del aula, Ramírez asintió con la cabeza, indicándole el asiento vacío junto a Deirdre. «Espero que este sea el único caso, Woodworth», dijo secamente y continuó con la sesión informativa. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó Nancy en un susurro, sentándose junto a Deirdre. «¿Por qué no me ha estampado contra la pared por llegar tarde?».
Inspección desde arriba, respondió Deirdre en un susurro. Hoy han venido los peces gordos de la central. Seguro que Ramírez no quiere mostrarles su habitual carácter tiránico. Nancy respiró aliviada. Al menos hoy había suerte para algo. El día en la academia fue más ajetreado de lo habitual. Debido a la visita de los inspectores, los instructores decidieron organizar un simulacro a escala real del trabajo de los agentes de patrulla. Se dividió a los cadetes en parejas y se les envió a patrullar los alrededores de la academia, representando diversos escenarios con actores. A Nancy no le tocó Deirdre, sino el silencioso y serio Andrew Coleman, que parecía tratar cada misión como una cuestión de vida o muerte. «No olvides activar las cámaras del pecho», le recordó Ramírez antes de empezar la simulación. «Hoy analizaremos las grabaciones de todos los grupos. El turno termina a las 17:30 y después os veré en el auditorio principal». A Nancy y Andrew les tocó un sector con varios edificios administrativos y un pequeño parque. Las 2 primeras horas transcurrieron con relativa normalidad. Ayudaron a una anciana que se había resolvieron un conflicto entre un vendedor de perritos calientes y un mío descontento con la calidad de la comida, e incluso participaron en la búsqueda de un niño desaparecido que fue encontrado sano y salvo junto a la fuente. Nancy empezó a relajarse poco a poco, e incluso las reticencias de Andrew dejaron de estresarla. Todo cambió cuando recibieron una llamada sobre una persona sospechosa en el parque. Cuando llegaron, encontraron a un hombre que se comportaba de forma agresiva con los transeúntes. Cuando Nancy y Andrew se acercaron a él, el hombre se giró bruscamente y sacó del bolsillo lo que parecía una pistola. «¡Pistola!», gritó Andrew, adoptando al instante una postura defensiva y cogiendo su pistola de entrenamiento. Nancy se quedó paralizada durante una fracción de segundo, pero el entrenamiento se impuso. También sacó su pistola y gritó: «¡Policía, suelte el arma!». El hombre vaciló y Nancy aprovechó y dio un paso adelante, todavía apuntándole con la pistola. «Deje el arma en el suelo y retroceda 2 pasos», le dijo con claridad y seguridad. Para su sorpresa, el hombre obedeció. Cuando Andrew se acercó para hacer el obituary, el instructor Burke, que había estado observando la escena desde la barrera, se acercó a ellos, aplaudiendo. «Bien hecho, cadetes. Sobre todo tú, Woodworth». Mantuvieron la compostura y resolvieron la situación sin escalada. Eso es exactamente lo que intentamos enseñaros. Nancy sintió una oleada de orgullo. Parecía que, efectivamente, era capaz de actuar profesionalmente en una situación de tensión. Tal vez su decisión de cambiar de profesión no fuera tan equivocada como a veces parecía en momentos de debilidad. El resto del día transcurrió sin incidentes y a las 17 Nancy se sentía agradablemente cansada. En el auditorio, Ramírez hizo un breve resumen de la PMI, elogió a algunas de las parejas, entre ellas Nancy y Andrew, y dejó que todo el mundo se fuera a casa, recordándoles que debían entregar sus cintas de identificación para que las inspeccionaran. «¿Necesitan que les lleve?», preguntó Deirdre al salir de la academia. «Hoy tengo coche». «Gracias, pero tengo que parar en el supermercado», contestó Nancy, recordando que los padres de Fletcher venían mañana. «Tengo que prepararme para la visita de mi suegra». Suegra», se estremeció Deirdre teatralmente. «Una de las razones por las que prefiero seguir soltera. Buena suerte con eso». En el supermercado, Nancy pasó más tiempo del que había planeado. La lista de comestibles necesarios era impresionante. A Thelma Woodworth le encantaban los platos complicados y siempre criticaba las habilidades culinarias de su cuñada. Nancy esperaba impresionar a su suegra cocinando por una vez la cena perfecta. Sin embargo, de pie en la larga cola de la caja, recordó de repente que Thelma la había llamado ayer para informarle de un cambio de planes. Ella y Owen no irían a cenar,
como habían acordado en un principio, sino justo después de la cita con el médico, es decir, hacia las 5 de la tarde. Y ahora eran casi las 6. Nancy sacó el teléfono asustada y vio 3 llamadas perdidas de Fletcher y el mensaje: «Ya están aquí. ¿Dónde demonios estás?». Intentó llamarle, pero la llamada saltó directamente al buzón de voz, señal inequívoca de que Fletcher había rechazado su llamada. La situación se estaba volviendo crítica. Nancy se apresuró a pagar y se dirigió a su coche, maniobrando entre otros compradores. Con las prisas, ni siquiera se dio cuenta de que la cámara del pecho que debía entregar después de clase seguía enganchada a su uniforme y seguía grabando. El camino a casa se le hizo interminablemente largo. Nancy pensó en cómo explicar su retraso y se preparó para un escándalo inminente. Pero su imaginación no pudo prepararla para lo que ocurrió cuando por fin aparcó delante de su casa y vio 3 coches, el de ella y Fletcher, el viejo Buick de Owen y un Lexus plateado desconocido. Con pesadas bolsas en las manos, entró en la casa y oyó voces animadas procedentes del salón. Además de las entonaciones familiares de su suegra y su suegro, se oía la voz femenina de otra persona. Nancy se detuvo en el pasillo, indecisa. Aún llevaba el uniforme de cadete, cansada tras un duro día de trabajo y cargada con bolsas de la compra que ya no servían para nada. «Nancy, ¿eres tú?», sonó la voz de Fletcher, y un momento después apareció en la puerta que daba al salón. Tenía la cara tensa y los ojos fríos. «¿Dónde diablos te habías metido?». Me quedé hasta tarde en clase y luego fui a la tienda a comprar comida para la cena». Empezó a explicar, pero Fletcher la interrumpió. «¿No recuerdas que mis padres tenían que estar aquí hoy? Mamá los llamó ayer». «Lo recuerdo, pero creí que vendrían más tarde», intentó justificarse Nancy. «Quería hacer una cena especial». «¿Una cena especial?». Fletcher sonrió con amargura. «Llevan aquí más de 1 hora. He tenido que encargar el reparto al restaurante. Y por cierto, Victoria Jenkins se ha pasado por aquí. ¿Te acuerdas de ella? Es una antigua compañera de clase». Nancy recordó vagamente a la belleza rubia de las fotos de la graduación de Fletcher, a la que una vez había llamado la chica que me rompió el corazón en el instituto. «Lo siento», fue todo lo que pudo decir, sintiendo que el cansancio y el estrés se apoderaban de su compostura. «No quería que pasara esto. Tal vez podría cambiar rápidamente y unirme a vosotros». Fletcher la miró con tal desprecio que Nancy dio instintivamente un paso atrás. «¿Ahora?», siseó. «¿Así? ¿Después de hacer esperar a mis padres y a nuestro invitado? ¿Crees que te vas a salir con la tuya como siempre?». En ese momento entró en el vestíbulo Thelma Woodworth, exquisitamente vestida y con un maquillaje impecable a pesar de su edad. «Nancy querida», su voz era dulce pero sus ojos permanecían fríos. «Empezábamos a preocuparnos. Fletcher dijo que te quedabas hasta tarde en el trabajo. Debo decir que tu nuevo uniforme, una elección bastante inusual para una cena familiar». Nancy sintió que el color le inundaba la cara. Abrió la boca para replicar, pero una melodiosa carcajada llegó desde el salón, y entonces apareció en el pasillo su dueña, una rubia alta con un elegante vestido negro y perfectamente maquillada. «Así que esta es tu mujer policía, Fletch». Victoria dirigió a Nancy una mirada apreciativa. «Qué interesante. Nunca pensé que elegirías una pareja tan poco convencional». Nancy sintió que la rabia le invadía por dentro. De repente, el uniforme le parecía demasiado ajustado y el peso de las bolsas de la compra desorbitado. Miró a Fletcher, esperando que la defendiera de alguna manera, pero él se limitó a permanecer de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de furiosa satisfacción en el rostro. «Voy a cambiarme», dijo ella, tratando de mantener la calma, «y prepararé algo para el postre». «No te preocupes, cariño», intervino Thelma. Victoria trajo una deliciosa tarta de queso de esa nueva pastelería de la calle Maple. Probablemente ni siquiera la conocías, dado tu...
Empleo. Nancy sintió que su compostura empezaba a resquebrajarse. Ya no era solo una situación embarazosa, era una vergüenza pública planeada. Llevaré la compra a la cocina, dijo, tratando de ignorar las insinuaciones. Deja que te ayude. Se ofreció de pronto Victoria cogiéndole una de las bolsas como si le estuviera haciendo el mayor de los favores. Fletch me ha hablado mucho de ti. En la cocina, Victoria dejó la bolsa sobre la mesa y miró a su alrededor, chasqueando la lengua. «Bonito», dijo con un desdén apenas disimulado. «Aunque yo habría elegido otras cortinas, son tan provincianas». Nancy respiró hondo, intentando no reaccionar ante la flagrante provocación. «¿Qué ha dicho exactamente Fletcher de mí?», preguntó, empezando a desempaquetar la compra. «Oh, varias cosas», se encogió de hombros Victoria con indiferencia. «Sobre todo que tu vida ha cambiado mucho desde que decidiste hacerte policía. Pobrecito, se lo está tomando muy mal». «¿Pobrecito?», intervino Nancy, sintiendo que le hervían las entrañas. «No creo que Fletcher necesite compasión. Es perfectamente capaz de cuidar de sí mismo. ¿Tú crees que sí?». Victoria se acercó un poco más y bajó la voz. «Y creo que necesita una mujer que esté a su lado cuando la necesite, una mujer que entienda lo que significa ser una esposa de verdad». Antes de que Nancy pudiera contestar, Fletcher entró en la cocina. Parecía molesto, pero su expresión se suavizó al ver a Victoria. «Vic, ¿te importaría unirte a nosotros? Papá está hablando de su viaje de pesca». «Por supuesto, Fletch». Victoria le dedicó una sonrisa radiante y al pasar junto a Nancy, susurró: «No te quedes mucho tiempo. Sería de mala educación». Al quedarse sola, Nancy sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. La situación era cada vez más absurda y humillante. Comenzó a ordenar mecánicamente los comestibles, tratando de ordenar sus pensamientos. Tal vez debería marcharse. ¿Decir que de repente tenía un asunto que tratar en la academia? Pero eso parecería una huida cobarde. Decidida a unirse a la empresa, Nancy se apresuró a lavarse en la cocina e intentó arreglarse. Su uniforme estaba arrugado después de un largo día, pero cambiarse significaría subir las escaleras y perder aún más tiempo. Decidió quedarse con el uniforme puesto. Al fin y al cabo, era su elección consciente y no iba a avergonzarse de ella. Al entrar en el salón, la conversación se interrumpió de repente. Owen Woodworth, un hombre corpulento con un espeso bigote gris, estaba sentado en un sillón con un vaso de whisky en la mano. Thelma estaba en el sofá junto a Victoria, que ahora hablaba animadamente, gesticulando con manos gráciles de manicura impecable. Fletcher estaba de pie junto a la chimenea, sorbiendo cerveza de una botella. «Ahí está nuestra Nancy», exclamó Thelma con falsa alegría. «Ven y únete a nosotros, querida. Victoria nos está hablando de su nuevo puesto en una agencia de marketing. ¿Te imaginas? Trabajan con marcas tan grandes». «Muy impresionante», contestó Nancy amablemente, notando cómo Fletcher ponía los ojos en blanco al oír sus palabras. «¿Puedo invitar a alguien a una copa?» «Todo listo, gracias», dijo Fletcher. «No hay por qué preocuparse ahora que ya está todo hecho». «Fletcher», lo reprendió Thelma con suavidad, aunque no había desaprobación real en su voz. Desde luego, Nancy no se quedó hasta tarde a propósito. «¿Verdad, querida?» «Claro que no», intentó hablar Nancy con calma. «Teníamos una importante sesión de entrenamiento en la academia y luego pasé a comprar víveres para la cena. Siento haberte hecho esperar». «No te disculpes», entró Owen en la conversación de repente. «El trabajo es el trabajo, aunque tengo que decir que es una elección extraña que una mujer casada se haga policía a tu edad». «Papá», dijo Fletcher en tono de advertencia, pero no había ninguna protesta real en su voz. «Solo digo lo que pienso». Owen dio un sorbo a su whisky. «En mis tiempos, las mujeres sabían cuál era su lugar. No como ahora, que todo el mundo quiere ser independiente y tener una carrera.
Los tiempos han cambiado, señor Woodworth, replicó Nancy, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Las mujeres pueden ser buenas esposas y profesionales de éxito. Pueden, convino Thelma con una sonrisa que no afectó a sus ojos. Pero no todas pueden. Por cierto, Fletcher me ha dicho que casi nunca estás en casa debido a tu nuevo trabajo. Intento encontrar un equilibrio. Nancy captó la mirada de Fletcher buscando apoyo, pero él apartó la mirada desafiante. El equilibrio es muy importante, intervino Victoria con mirada experta. Siempre digo que la carrera profesional no debe ir en detrimento de la vida personal. Cuando me case, sin duda daré prioridad a mi marido y a mi familia. Esta frase, dicha con una significativa mirada a Fletcher, fue la gota que colmó el vaso. Disculpe, se levantó Nancy. Creo que iré a cambiarme y preparar algo de comer. Estoy segura de que una comida a domicilio no se puede comparar con una comida casera. Se dirigió a las escaleras, pero Fletcher la alcanzó en el pasillo y la agarró del brazo. ¿Qué haces?, siseó. ¿Intentas hacerme quedar como una idiota delante de Victoria y de mis padres? ¿Yo? Nancy le soltó la mano. Eres tú el que me hace quedar como un idiota irresponsable, y esa ex tuya obviamente está flirteando contigo delante de mí. No seas ridículo, lo despidió Fletcher, aunque algo parecido a la culpabilidad parpadeó en sus ojos. Victoria solo es simpática y, a diferencia de otras personas, entiende lo que significa ser una mujer de verdad. ¿Una mujer de verdad? Nancy apenas podía contener su ira. ¿Y qué significa eso, Fletcher? ¿Ser la sombra silenciosa de un marido? ¿Sacrificar tus sueños por su comodidad? Significa no olvidar tus responsabilidades. Fletcher alzó la voz. No hacer esperar a tu familia durante horas mientras juegas a ser policía. En ese momento apareció Thelma del salón, claramente atraída por sus fuertes voces. «Niños, ¿qué está pasando?», preguntó con fingida preocupación. «Estáis hablando muy alto». «Nada, mamá», contestó Fletcher sin apartar los ojos de Nancy. «Solo un pequeño malentendido. Si es porque Nancy llega tarde, no hay de qué preocuparse», dijo Thelma, acercándose. Aunque, por supuesto, fue inesperado, sobre todo porque le había avisado con antelación. Nancy sintió que le ardía la cara de humillación y rabia. «Ya me he disculpado, Thelma», dijo, intentando controlar la voz. «No volverá a ocurrir». «Por supuesto, cariño», sonrió Thelma. Se inclinó hacia el oído de su hijo y le susurró algo. La expresión del rostro de Fletcher cambió. Se volvió dura, decidida. Se enderezó bruscamente y dijo en un tono que Nancy nunca antes había oído de él. «Ni se te ocurra sentarte a la mesa con nosotros. Lárgate». «¿Qué?». Nancy no daba crédito a lo que oía. «He dicho que te vayas», repitió Fletcher con voz fría y distante. «Vete con tus amigos policías, o donde quieras, pero no nos estropees la velada con tu presencia». Thelma se puso a su lado con una sonrisa triunfante en el rostro, sin intentar siquiera interferir. «Fletcher, no puedes echarme sin más de nuestra casa», dijo Nancy, con lágrimas en la garganta. «Puedo y lo hago», la cortó él. «Vete antes de que diga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Nancy lo miró durante un largo instante, intentando ver en aquel hombre extraño y frío al Fletcher del que una vez se había enamorado. Pero no estaba allí. Por un segundo creyó ver un reflejo de Owen en sus ojos, el mismo desprecio, el mismo sentido de superioridad. Sin decir nada más, se dio la vuelta, cogió su bolso y salió de la casa dando un sonoro portazo. Solo una vez fuera dejó que las lágrimas fluyeran libremente. El sentimiento de humillación e impotencia la abrumaba con tal fuerza que apenas podía respirar. Nancy subió al coche, pero no arrancó el motor. No sabía a dónde ir. ¿A casa de Margot? Pero ella debía de haber oído su discusión y lo último que Nancy quería eran más cotilleos sobre su fracasado matrimonio. ¿A la academia? No hay nadie allí en este momento. ¿A casa de sus padres?
Vivían a 3 horas de distancia, y una visita en mitad de la noche solo conseguiría preocuparles. Secándose las lágrimas, se tocó accidentalmente algo en el pecho y se sorprendió al ver que la cámara del pecho seguía allí. Y entonces se dio cuenta. La luz de grabación estaba en rojo. La cámara había estado funcionando todo el tiempo, desde el momento en que entró en la casa, incluida la humillante conversación en la cocina y la última pelea con Fletcher y Thelma. Nancy miró incrédula el pequeño aparato que lo grababa todo, cada palabra insultante, cada mirada despectiva, cada momento de su humillación, y de repente sintió un extraño alivio. Por primera vez tenía pruebas objetivas de cómo la habían tratado. Ya no era la historia de ella contra la versión de él, era la verdad incontrovertible, registrada por un apasionado testigo electrónico. Nancy caminaba tranquilamente por las calles nocturnas de Chicago, ignorando la fina llovizna. Hacía media hora que estaba sentada en su coche, incapaz de decidir a dónde ir. Entonces se acordó de una pequeña cafetería cercana a la academia donde solían reunirse los cadetes. Estaría casi vacío a esas horas, el lugar perfecto para ordenar sus pensamientos. Mientras aparcaba en las inmediaciones, buscó en su bolso la tableta de servicio que todos los cadetes recibían para el entrenamiento. Le permitía ver las grabaciones de la cámara del pecho en el acto, sin tener que esperar a que los datos se cargaran en el servidor de la academia. Nancy conectó la cámara a la tableta y, respirando hondo, pulsó el botón de reproducción. La grabación comenzó en el momento en que ella entró en la casa. Ahí estaba ella, con las maletas en las manos, de pie en el pasillo. Ahí viene un Fletcher enfadado con ojos fríos. Cada palabra que lanzaba se grababa ahora con una claridad aterradora. Nancy se estremeció al oír su propia voz, tan insegura, tan compungida. Luego apareció Thelma en la cinta, con su sonrisa falsa y sus comentarios venenosos, y luego Victoria, con su maquillaje impecable y su coqueteo descarado. Pero lo peor de todo era la expresión de Fletcher al mirar a su antigua compañera de clase, una mezcla de admiración y añoranza que Nancy no había visto dirigida a sí misma en mucho tiempo. Avanzando por la cinta, llegó al clímax, la conversación en el pasillo, el susurro de Thelma al oído de su hijo, el repentino cambio en su rostro y aquellas palabras: «Ni se te ocurra sentarte a la mesa con nosotros, lárgate». Su voz sonaba tan fría, tan alienada, y a su lado estaba su madre con una expresión de triunfo en el rostro. Nancy paró la cinta, sintiendo que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de impotencia o humillación, sino de amargura al darse cuenta de en qué se había convertido su matrimonio. Antes le había parecido lo mejor que le había pasado en la vida. Ahora no entendía cómo lo había soportado durante tanto tiempo. ¿Por qué había hecho la vista gorda ante el creciente abandono? ¿Por qué seguía esperando que las cosas se arreglaran por sí solas? Al salir del coche, Nancy decidió no ir a la cafetería. Quería moverse, sentir el aire húmedo y frío en la piel, poner en orden sus pensamientos. Deambuló por las calles que le eran familiares, agarrando el portapapeles en la mano como un salvavidas. Había pocos transeúntes. El tiempo no favorecía los paseos nocturnos. Los farolillos mojados por la lluvia se reflejaban en los escaparates, creando un extraño juego de luces. Nancy caminaba sin fijarse en la hora, sumida en sus pensamientos. ¿Qué debía hacer a continuación? ¿Volver a casa cuando todo el mundo se hubiera marchado y fingir que no había pasado nada? ¿Recoger sus cosas e irse con sus padres? O tal vez con Deirdre, que más de una vez le había ofrecido quedarse con ella si lo necesitaba. Al doblar la esquina, Nancy oyó de repente una voz familiar que la llamaba por su nombre. Al levantar la vista, vio a Margo bajo el toldo de un pequeño restaurante. La enfermera llevaba un abrigo y un paraguas en la mano. «Nancy». «¡Qué sorpresa!», se acercó Margo, visiblemente preocupada. «¿Qué haces aquí a estas horas?
¿Y por qué no llevas paraguas? Nancy se dio cuenta ahora de que estaba empapada. El pelo se le pegaba a la cara y el uniforme le pesaba por la humedad. Solo estaba dando un paseo, respondió insegura. ¿Qué hace usted aquí? Estaba cenando con mis colegas. Margot escrutó su rostro. Ha pasado algo, ¿verdad? ¿Se trata de los padres de Fletcher? Nancy asintió, incapaz de pronunciar palabra. Vamos dentro, dijo Margot con firmeza, cogiéndola del brazo. Tienes un frío que pela. Tenemos que hablar, pero no en medio de la calle bajo la lluvia. El restaurante era acogedor, con luces tenues y la sala medio vacía. Tomaron una mesa en el rincón más alejado y Margot pidió té caliente para las dos. Cuéntamelo, dijo simplemente, mientras el camarero se apartaba. Y Nancy lo hizo. Todo, desde su tardanza hasta la forma en que Fletcher la había echado de casa. Mientras hablaba, se sintió extrañamente aliviada, como si el peso que había estado cargando durante tanto tiempo fuera desapareciendo poco a poco. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, terminando su relato. Ni siquiera me sorprende. Es como si una parte de mí siempre hubiera sabido que nuestro matrimonio se encaminaba hacia este tipo de desenlace. Margot escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando llegó el té, añadió leche y 2 cucharadas de azúcar a su taza, removiendo lentamente, como si estuviera pensando en algo. ¿Puedo decirte algo, Nancy?, dijo por fin. Algo que quizá no quieras oír. Claro, asintió Nancy. Después de todo lo que había pasado hoy, ya no le asustaba ninguna palabra. Tu matrimonio está muerto, dijo Margot sin rodeos. Y por lo que cuentas, estaba muerto mucho antes de que fueras a la academia de policía. Solo que ahora que eres más independiente, es más evidente. Nancy respiró hondo. Aquellas palabras deberían haberle dolido, pero de algún modo solo le trajeron alivio, como un diagnóstico tras meses de incertidumbre. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. ¿Qué quieres hacer?, respondió Margot con una pregunta. Nancy se preguntó, ¿qué quería hacer realmente? No mantener la apariencia de matrimonio, no. No volver a su antigua vida humillante en la que sus sueños y aspiraciones no significaban nada. Quiero ser libre, dijo finalmente. Quiero construir una vida sin la culpa constante, sin tener que justificar cada decisión. Margot asintió con una leve sonrisa. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjalo, dijo Nancy, y las palabras se hicieron realidad de repente. Vuelve a empezar. No es fácil, le advirtió Margot. Créeme, lo sé, pero a veces es la única forma de salvarse. Nancy recordó la tableta que aún sostenía. Tengo algo, dijo, encendiendo el dispositivo. La cámara de mi pecho siguió funcionando todo el tiempo. Grabó toda la escena. Margot se inclinó con curiosidad hacia la pantalla. Nancy encendió la reproducción y vieron juntas un fragmento de la grabación. Cuando Fletcher pronunció sus últimas palabras en la pantalla, Margot apretó los dientes. «¡Qué cabrón!», murmuró. «Y esa madre suya, una auténtica serpiente, y la rubia no ha ocultado que le ha echado el ojo a tu marido». «Ex marido», corrigió Nancy, y las palabras la hicieron respirar mejor. «Creo que ya ha hecho su elección». «Nancy», dijo Margot con gravedad, «esta cinta, te das cuenta de que te da la oportunidad no solo de irte, sino de irte con la cabeza bien alta, ¿verdad?» «¿Qué quieres decir?» «Piénsalo». Margot se inclinó más hacia ti. Fletcher te hizo quedar como una irresponsable delante de tus padres y eso, Victoria como una esposa irresponsable e inútil. Pero, ¿y si hubieran visto cómo te trataba en realidad? ¿Y si descubrieran la verdad? Nancy pensó un momento. Nunca había sido vengativa, pero la idea de exponer los verdaderos colores de Fletcher, a quienes pensaban que era el hijo perfecto y un hombre atractivo, era tentadora. ¿Estás sugiriendo que les enseñe la cinta?, preguntó insegura. ¿Por qué no? Margot se encogió de hombros.
No por venganza, sino por la verdad. Que sepan a quién están protegiendo y apoyando realmente. Que Fletcher se enfrente al menos una vez a las consecuencias de sus actos. Nancy volvió a mirar el fotograma congelado en la pantalla de la tableta. La cara de Fletcher contorsionada por la ira. La sonrisa triunfante de Thelma. Tal vez Margot tuviera razón. Quizá había llegado el momento no solo de marcharse, sino de hacerlo de tal manera que él no volviera a cuestionarse su decisión. No lo sé, dijo con sinceridad. Parece tan drástico. ¿No te parece radical lo que te hizo?, objetó Margot. Mira, Nancy, no tienes que ser una niña buena hasta el final. A veces tienes que defenderte, aunque eso signifique violar la idea que alguien tiene de la decencia. Nancy dio un sorbo a su té, reflexionando sobre las palabras de su vecina. Margot tenía razón. Siempre había intentado ser villazo, seguir las normas, no molestar a los demás con sus problemas. ¿Y a qué había conducido eso? Su propio marido la había echado de casa como a una colegiala delincuente. «¿Sabes? Hay algo más», dijo Margot tras una pausa. «Mi ex marido se parecía mucho a Fletcher. Durante años soporté sus rabietas, su control, sus quejas constantes. ¿Sabes lo que hice cuando por fin decidí marcharme?» «¿Qué?», preguntó Nancy con curiosidad. «No hice las maletas y desaparecí. Esperé a que invitara a sus amigos a jugar al póker todos los viernes por la noche en nuestro sótano. Y antes de irme, encendí la cinta, una recopilación de nuestros mejores momentos que había reunido en secreto durante meses. Sus gritos, sus insultos, sus amenazas, todas cosas que sus compañeros nunca creerían si me oyeran decir. ¿Y qué pasó? Nancy estaba intrigada. Margot se permitió una leve sonrisa. Digamos que cuando volví 2 días después para recoger el resto de sus cosas, 2 de sus mejores amigos habían dejado de hablarle. Y una semana más tarde, su madre me llamó, por primera vez en 5 años, para disculparse por no haber creído nunca lo que yo decía sobre su comportamiento. Nancy tamborileó pensativa sobre la mesa. ¿No temías que se enfadara más? ¿De que intentara vengarse? Tenía miedo, admitió Margot con sinceridad. Pero ¿sabes una cosa? Cuando dejas de tener miedo, cuando dejas de esconderte y callarte, la gente como mi exnovio, como Fletcher, suelen ser cobardes. Solo son fuertes contra los que tienen miedo de defenderse. Nancy volvió a mirar la cinta. Quizá era una señal. Tal vez la cámara en el pecho seguía encendida por una razón, pero para darle una oportunidad de deshacerse por fin de los grilletes de este matrimonio tóxico. «¿Qué me sugieres que haga exactamente?», preguntó, adivinando ya cuál sería la respuesta. «Vete a casa», dijo Margot con calma. «Hoy no, déjalos disfrutar de su pequeño triunfo. Vuelve mañana, cuando los padres de Fletcher aún estén allí. Estoy segura de que se quedarán todo el fin de semana, como siempre, y darles una pequeña noche de cine». «Eso es cruel», objetó Nancy débilmente, aunque una chispa de determinación ya se encendía en su interior. «Es cruel echar a tu mujer de tu propia casa, humillarla delante de sus padres y flirtear con otra mujer delante de ella», replicó Margot. «Lo que sugiero es simplemente la verdad. Que lo vean». Nancy guardó silencio durante largo rato, sopesando los pros y los contras. Toda su vida había evitado los conflictos, había intentado reconciliarse, adaptarse, pero ¿qué le había aportado aquello sino interminables concesiones y un creciente sentimiento de inferioridad? «De acuerdo», dijo finalmente con firmeza. «Lo haré, pero no por venganza, sino para ser libre por fin». Margot asintió con aprobación. «Estoy orgullosa de ti, Nancy, y pase lo que pase, recuerda que siempre puedes quedarte conmigo hasta que decidas qué hacer después». Permanecieron sentadas en el restaurante durante largo rato, discutiendo los detalles del plan. Nancy se sentía extrañamente tranquila, casi en paz. Por primera vez en muchos meses sabía exactamente lo que tenía que hacer, y ese conocimiento le dio fuerzas. Cuando por fin pagaron y salieron, había dejado de llover.
El aire era fresco y limpio, como si el mal tiempo se hubiera llevado toda la suciedad de la ciudad. Nancy inhaló profundamente, saboreando esta sensación de novedad. ¿Dónde vas a pasar la noche?, preguntó Margot mirándola preocupada. Puedes venir a mi casa ahora mismo. Gracias, pero me quedo en casa de Deirdre, respondió Nancy. No vive lejos de aquí y ya le he mandado un mensaje. Se alegrará de verme. Buena suerte entonces, la abrazó Margot con fuerza. Y recuerda que no lo haces para hacerle daño, sino para ayudarte a ti misma. Nancy asintió, agradecida por aquellas palabras de ánimo. Despidiéndose de Margot, se dirigió a su coche. De camino, sacó el teléfono y, tras dudar, marcó el número de Deirdre. «Hola, soy yo», dijo cuando contestó su amiga. «Siento llamar tan tarde. ¿Recuerdas que dijiste que podía quedarme en tu casa si lo necesitaba?» «Por supuesto, mamá Nance», dijo Deirdre sin más preguntas. «Mi sofá es todo tuyo. ¿Ocurre algo?» «Es una larga historia», suspiró Nancy. «Te la contaré cuando llegue. Una cosa más. ¿Por casualidad tienes un televisor con entrada HDMI? Tengo que preparar una pequeña presentación para mañana». Deirdre emitió un zumbido sorprendido. «Claro que tengo. ¿Qué tipo de presentación?» «Digamos que será mi primera experiencia con una cámara de pecho extraoficial», contestó Nancy con un tono nuevo y decidido en la voz. «Suena intrigante», dijo Deirdre. «Estoy deseando conocer los detalles». Nancy terminó la llamada, subió al coche y puso el contacto. Miró una vez más la tableta con la imagen congelada de Fletcher antes de arrancar. En otro tiempo había amado a aquel hombre. Había estado dispuesta a dar la vida por él, pero ahora veía en lo que se había convertido, o quizá en lo que siempre había sido, pero se negaba a admitirlo. «Mañana», pensó, saliendo a la carretera. «Mañana diré por fin lo que debería haber dicho hace mucho tiempo, y empezaré una nueva vida». De camino a casa de Deirdre, trazó mentalmente un plan de acción. Necesitaría la ayuda de su amiga para prepararlo todo adecuadamente. Los detalles técnicos, el momento justo, las palabras adecuadas. Todo tenía que ser perfecto. No para vengarse de Fletcher, sino para poner fin de una vez por todas a una relación que hacía tiempo que había dejado de ser útil. Las sombras del atardecer se alargaban cuando Nancy aparcó el coche en la puerta de su casa. Había pasado una hora en casa de Deirdre, preparando cada detalle de su plan. Se había preparado la tableta de servicio, un clip de 8 minutos compuesto por fragmentos de grabaciones de la cámara del pecho que mostraban la verdadera naturaleza de las relaciones en el hogar de los Woodworth sin un solo comentario o superposición. «¿Seguro que quieres hacerlo?», preguntó Deirdre mientras terminaban el vídeo. «No es que te esté desanimando, pero sería dramático». «Nunca he estado tan segura en mi vida», contestó Nancy levantándose del sofá. «Y no se trata de venganza, se trata de la verdad. Necesito hacerlo por mí». Deirdre asintió comprensiva. «En ese caso, enséñaselo todo, mamá Nance, y recuerda que siempre estoy de tu lado». Nancy sonrió agradecida. Si no hubiera sido por el apoyo de Deirdre y Margot, quizá no habría encontrado fuerzas para hacer lo que estaba a punto de hacer. Vestida con unos sencillos vaqueros y una blusa blanca, mínimamente maquillada y con el pelo recogido en un moño, Nancy se dirigió a la casa que ya no consideraba suya. En el bolso llevaba el portapapeles de la oficina y en el maletero 2 pequeñas maletas con lo imprescindible. Recogería el resto más tarde, cuando todo hubiera terminado. Los coches de Owen y Thelma seguían aparcados en la entrada. Como ella había sospechado, los padres de Fletcher se habían quedado a cenar después de que ella se marchara. Afortunadamente, el Lexus plateado de Victoria no aparecía por ninguna parte. Nancy aparcó y se quedó quieta un momento, recobrando la cordura. Una repentina incertidumbre se apoderó de ella. ¿Y si las cosas no salían según lo previsto? ¿Y si se burlaban de ella? ¿Y si Fletcher le arrebataba el portapapeles y destruía la grabación?
No, se dijo a sí misma con firmeza. Ya no viviré con miedo. Pase lo que pase, ya he tomado mi decisión. Con ese pensamiento, salió del coche y se dirigió a la puerta principal con paso decidido. No utilizó su propia llave, sino que llamó al timbre como una invitada más. Unos segundos después, la puerta se abrió y Nancy se encontró cara a cara con Fletcher. Sus ojos se abrieron de sorpresa al verla. «¿Nancy?», dijo con incredulidad. «¿Qué estás...?» «He venido a hablar», dijo ella con calma, mirándolo directamente a los ojos. «Contigo y con tus padres». Fletcher miró nervioso por encima del hombro, como si esperara que Owen o Thelma aparecieran por el pasillo. «Ahora no es un buen momento», dijo con voz apagada. «Quizá más tarde, cuando se hayan ido...» «No, Fletcher», dijo Nancy con firmeza. «Ahora, y con ellos». Sin esperar su permiso, dio un paso adelante. Fletcher retrocedió de mala gana, dejándola entrar en la casa. Su rostro era una mezcla de confusión y fastidio. Era evidente que no había esperado que ella volviera tan pronto y se comportara de forma tan enérgica. Las voces de Owen y Thelma provenían del comedor. Al parecer estaban cenando. Nancy se dirigió directamente allí sin quitarse los zapatos ni colgar la chaqueta, un pequeño acto de desafío que antes habría provocado una reacción violenta por parte de Fletcher. Thelma se quedó helada con el tenedor en la mano al verla aparecer, y Owen frunció el ceño, interrumpiendo la historia. «¿Nancy?». Thelma fue la primera en romper el incómodo silencio. «No esperábamos verte». «Estoy segura de que no», respondió Nancy con ecuanimidad, sentándose frente a ellos al otro lado de la mesa. «Pero tengo algo que enseñaros». Fletcher se movió nervioso de un pie a otro en el umbral de la puerta. «Nancy, tal vez ahora no», empezó, pero ella lo interrumpió. «Ahora mismo, Fletcher. Siéntate, por favor. Esto también te concierne a ti». Había algo en su voz que le hizo obedecer. Se sentó en la silla junto a sus padres con la espalda tensa. «¿De qué quieres hablar, querido?», preguntó Thelma con fingida preocupación en la voz. «Si es sobre el malentendido de hoy, todos nos damos cuenta de que estabas cansado y...». «No es un malentendido, Thelma», la interrumpió Nancy con calma. «Lo que ha pasado hoy ha sido la culminación de muchos meses, no, años de una relación tóxica. Y ahora quiero enseñarte algo interesante». Sacó un portapapeles de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Luego se levantó y se acercó al televisor colgado en la pared del comedor. «¿Recuerdas que te dije que tenía un postre especial?», preguntó, encendiendo el televisor y conectando el cable de la tableta. «Aquí lo tienes. ¿Qué estáis haciendo?», preguntó Fletcher tenso, levantándose de la silla. «Enseñando fotos del colegio», respondió Nancy con inocencia. «Después de todo, tú y tus padres siempre os interesasteis tanto por mi nueva carrera». Pulsó el botón de reproducción de la tableta y la pantalla del televisor mostró una imagen de su pasillo, el principio de la grabación de la cámara del pecho. Siguió un silencio absoluto. Nancy volvió a la mesa y se sentó, observando en silencio la reacción de la familia Woodward. El rostro de Fletcher se fue poniendo pálido y luego se cubrió de manchas rojas a medida que continuaba la grabación. Thelma se tapó la boca con la mano y Owen frunció aún más el ceño cuando su hijo habló despectivamente de su esposa en la pantalla. Cuando se repitió el momento de la aparición de Victoria y sus explícitas insinuaciones, Thelma dejó escapar un sonido como un suspiro exasperado, y cuando llegó el momento culminante, el susurro de Thelma al oído de su hijo y sus palabras: «Ni se te ocurra sentarte a la mesa con nosotros. Vete». Owen golpeó de repente la mesa con el puño. «¡Apaga eso!», siseó Fletcher, haciendo un movimiento hacia el televisor, pero Nancy sacudió la cabeza. «No, Fletcher, tus padres tienen que verlo todo, hasta el final». «Nancy, querida», empezó Thelma con voz temblorosa, «estoy segura de que todo esto es un malentendido, frases sacadas de contexto». «El vídeo no miente, Thelma».
objetó Nancy con calma. No he añadido ningún comentario, no he editado las palabras. Es solo la verdad. La cinta llegó a su fin. La última toma fue el portazo de Nancy al salir de casa. Se hizo un silencio opresivo. No es justo, dijo finalmente Fletcher. Lo grabaste a propósito para poder utilizarlo en mi contra. No, negó Nancy con la cabeza. Olvidé apagar la cámara del pecho después de clase. Fue un accidente, o el destino si lo prefieres. Pero el hecho es que así es como me tratáis. Así me tratáis todos. Se volvió hacia Owen y Thelma. 8 años he formado parte de vuestra familia. 8 años en los que he intentado ser una buena esposa, una buena nuera. He soportado el abandono, el control, la humillación. Pero ya no voy a hacerlo más. Owen se aclaró la garganta, mirando a Nancy por primera vez con algo parecido al respeto. Fletcher, dijo con voz ronca, ¿es verdad? ¿De verdad le hablas así a tu mujer? Papá, no lo entiendes. Comenzó a justificarse Fletcher. Me provoca. Siempre llega tarde al trabajo. Se olvida de sus deberes. Ya basta, dijo Thelma bruscamente. No pongas excusas. He visto la cinta. He oído lo que has dicho. Nancy miró sorprendida a su suegra. Había esperado cualquier cosa, negaciones, acusaciones, intentos de devaluar la cinta, pero no este atisbo de conciencia. ¿Thelma? Dijo Fletcher con incredulidad, claramente sorprendida por la reacción de su madre. Te he enseñado mucho, hijo, dijo Thelma lentamente, mirándolo a los ojos. Te enseñé a ser fuerte, a ser el cabeza de familia, a no dejar que tu mujer se sentara sobre tu cuello, pero yo nunca te enseñé a ser cruel. Se volvió hacia Nancy. No voy a poner excusas, Nancy. Realmente pensé que tu decisión de hacerte policía fue un error, que deberías haberte dedicado al hogar y a la familia, pero nunca pensé que mi hijo fuera capaz de echar a su mujer de su propia casa. Owen tosió. Su rostro expresaba una profunda vergüenza. Hijo mío, cuando te dije que fueras un hombre de verdad, no lo decía en serio, dijo, sacudiendo la cabeza. Un hombre de verdad no humilla a su mujer, aunque ella haga algo que a él no le guste. Fletcher parecía confuso y acorralado. Cambiaba la mirada de sus padres a Nancy y viceversa, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. ¿Así que estás de su parte?, preguntó incrédulo. ¿Después de todo lo que ha hecho? ¿Qué he hecho exactamente, Fletcher?, preguntó Nancy con calma. Encontrar un trabajo que me dé satisfacción, dejar de ser una sombra que cumple todas tus órdenes, empezar a respetarme a mí misma. Se levantó de la mesa y miro a los 3 Woodworth. No he venido hoy aquí a montar una escena ni a exigir una disculpa. He venido a anunciar mi decisión. Me marcho, Fletcher. Se acabó. No puedes irte así como así, protestó, pero sin la misma confianza. Esta casa, nuestro matrimonio. Esta casa dejó de ser mi hogar hace mucho tiempo, dijo Nancy en voz baja. Y nuestro matrimonio, reconozcámoslo, hace tiempo que dejó de serlo. Es solo costumbre, compromiso y tu sentido de la propiedad. Nancy tiene razón, hijo, la respaldó de pronto Owen. Lo que vi en esa cinta no es un matrimonio, no es una familia. Papá, exclamó Fletcher indignado, pero Owen levantó la mano para detenerlo. No, escúchame. No soy el marido perfecto, ni mucho menos. Tu madre y yo nos hemos peleado, y más de una vez. Pero nunca, nunca, nunca le he hablado como tú le hablaste a Nancy. Y si crees que eso está bien, entonces debo de haber cometido un grave error en alguna parte de tu educación. Fletcher se desplomó en la silla, con los hombros caídos. No era mi intención, murmuró. Es que estaba muy enfadado. La ira no es excusa, dijo Nancy. Yo también me enfado a veces, Fletcher, pero nunca he intentado destruirte con palabras ni humillarte delante de los demás. Hubo una larga pausa. Por fin Thelma rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer, Nancy? Ya he alquilado un piso cerca de la academia, respondió. Recogeré algunas de mis cosas hoy
y volveré la semana que viene a por el resto. Necesito concentrarme en mis estudios y en construir una nueva vida. ¿Y el divorcio?, preguntó Fletcher pronunciando la última palabra como si le quemaran los labios. Ya he hablado con el abogado, respondió Nancy con calma. Recibirás los papeles en los próximos días. No pido mucho, Fletcher, solo lo que poseía antes del matrimonio y la mitad de lo que tenemos en común. Nada de litigios prolongados si cooperas. Miró a su ex suegro y a su suegra. No te guardo rencor, Owen Thelma. Actuasteis como creísteis correcto, como yo ahora. Owen asintió, con una expresión de respeto en el rostro. Has madurado, muchacha, dijo, más fuerte de lo que pensaba que serías. Gracias, respondió Nancy con sinceridad. Eso significa para mí más de lo que crees. Thelma guardó silencio, pero su mirada había cambiado. Ya no tenía la superioridad habitual, solo cansancio y tal vez una sombra de arrepentimiento. Nancy desconectó la tableta del televisor y la guardó cuidadosamente en su bolso. Luego se volvió hacia Fletcher. Subiré a recoger lo esencial. Hablaremos del resto más tarde. Te ayudaré, se ofreció Thelma de repente, levantándose de la mesa. Nancy dudó un momento, pero luego asintió. Subieron al dormitorio que Nancy había compartido con Fletcher durante los últimos 8 años. La habitación le resultaba extrañamente extraña, como si ya se hubiera despedido mentalmente de ella. «Quiero disculparme», dijo Thelma en voz baja mientras Nancy abría el armario y empezaba a elegir ropa. No para su hijo, para eso debería disculparse él mismo, por sí misma. Nunca he intentado comprenderte, Nancy. Solo te he visto como una nuera que debería encajar en mi idea de una esposa adecuada, no como un hombre con sus propios sueños y metas. Nancy se detuvo, sorprendida ante aquella inesperada muestra de sinceridad. Gracias, Thelma, dijo. Significa mucho para mí. ¿De verdad te vas a poner bien?, preguntó Thelma con auténtica preocupación en la voz. Sí, respondió Nancy con seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, siento que realmente voy a estar bien. Cuando bajaron con las 2 pequeñas maletas, Fletcher y Owen seguían sentados a la mesa en tenso silencio. Al ver a Nancy con sus cosas, el rostro de Fletcher se contorsionó de dolor. «Te vas de verdad», dijo, y no era una pregunta sino una afirmación de hecho. «Sí», respondió ella con sencillez. No quería que acabara así», murmuró él sin mirarla a los ojos. «Yo tampoco», dijo Nancy en voz baja, «pero a veces el final es el principio de algo nuevo, para los dos». Se volvió hacia Owen y Thelma. «Adiós, y gracias por todos los buenos momentos que habéis pasado». Con esas palabras, recogió sus maletas y se dirigió a la salida. Nadie intentó detenerla. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, la voz de Fletcher la alcanzó. «¡Nancy!», se dio la vuelta. Voy a intentar ser mejor persona, por mí misma, y tal vez, algún día». Ella sonrió suavemente. «Tal vez, Fletcher, pero primero los dos tenemos que aprender a vivir por nuestra cuenta». Y con esas palabras abandonó la casa que ya no era su prisión. Pasaron 6 meses. El comienzo de la primavera pintó Chicago de delicados tonos verdes. Nancy salió del edificio de la Academia de Policía, abotonándose la chaqueta del uniforme mientras caminaba. Había aprobado el examen final y ya era oficialmente agente de policía de Chicago. Un sentimiento de orgullo la invadió. Lo había conseguido a pesar de todas las dificultades y obstáculos. «Agente Woodworth», la llamó su instructor Ramírez saliendo a continuación. «Gran trabajo el de hoy. He hablado con el capitán Hendricks y ha accedido a llevarte a su comisaría». «Gracias, señor», sonrió Nancy. «Es un honor». «Te lo mereces», asintió Ramírez. «No todos los cadetes muestran tanta determinación y profesionalidad». Tras despedirse de su instructor, Nancy se dirigió a su coche. El día era soleado y cálido, y decidió no volver corriendo a casa.
El pequeño estudio a 2 manzanas de la academia se había convertido en un verdadero refugio para ella en los últimos meses. Al pasar por delante de una pequeña cafetería, oyó que alguien la llamaba por su nombre. Al girarse, vio a Fletcher sentado en una mesa de la terraza. Tenía un aspecto diferente. Había adelgazado, se había dejado crecer una barba corta y había cambiado su habitual mono de trabajo por unos pantalones y una camisa decentes. Nancy se quedó inmóvil un momento, sin saber si acercarse. No se habían visto desde aquel día, comunicándose solo a través de los abogados del divorcio que se había formalizado hacía 3 meses. «Hola», dijo Fletcher, poniéndose de pie para recibirla. «Estás increíble». «Gracias», respondió ella acercándose. «Tú también has cambiado». «Sí», sonrió con torpeza. «Han cambiado muchas cosas. ¿Puedo invitarte a un café?» «Si tienes tiempo, claro». Nancy dudó un segundo. «Sí, supongo que tengo tiempo». Se sentó frente a él, sintiendo una extraña mezcla de recelo y curiosidad. «Te vi salir de la academia», comenzó Fletcher. «¿Has terminado tus estudios?» «Sí, hoy era el examen final», asintió Nancy. «Ya soy oficialmente agente de policía». «Enhorabuena», dijo con sinceridad. Sabía que podías hacerlo». «¿Lo hiciste?» Enarcó una ceja. «Eso no es lo que recuerdo». Fletcher bajó la mirada. «Sí, yo me equivoqué. Sobre muchas cosas». La camarera trajo café y permanecieron sentados en incómodo silencio durante varios minutos. «He oído que has vendido la casa», dijo finalmente Nancy. «Sí», asintió Fletcher. Después del divorcio parecía demasiado grande para uno solo. Además, allí había demasiados recuerdos. «¿Y dónde vives ahora?» «Alquilo un piso no muy lejos de aquí. También cambié de trabajo. Ahora estoy en el departamento de ingeniería de Baker, diseñando en lugar de reparando». «Suena bien», dijo Nancy. «Siempre has sido un ingeniero con talento». «Gracias», sonrió débilmente. Luego respiró hondo. «Nancy, hay algo que quería decirte. Después de aquel día, después de que te fueras, reevalué muchas cosas en mi vida. Empecé a ver a un terapeuta. Resulta que tengo serios problemas con el manejo de la ira. Estoy trabajando en ello». Nancy lo miró detenidamente, intentando ver en este nuevo Fletcher más tranquilo al hombre que una vez había amado. «Me alegro por ti», dijo con sinceridad. «De verdad que sí. Sé que probablemente sea demasiado tarde para nosotros», continuó él sin mirarla a los ojos. «Pero quería que supieras que lamento cada momento en que te hice sentir pequeña o insignificante, cada palabra con la que te herí. Te merecías algo mejor de lo que te di». Nancy sintió que un nudo le subía a la garganta. No había esperado aquellas palabras, no se había preparado para ellas. «Gracias, Fletcher», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». «¿Tus padres cómo están?», preguntó él de repente. «Están bien», respondió Nancy. «Vinieron la semana pasada, querían ver mi nuevo piso. Papá está orgulloso de que su hija sea policía». «Son buena gente», asintió Fletcher. «Los echo de menos». Hubo una pausa, llena de palabras y sentimientos no expresados. Por fin Fletcher se decidió. «Nancy, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero ¿podríamos vernos de vez en cuando? Como amigos o solo como conocidos. Echo de menos nuestras conversaciones». Nancy se quedó pensativa un momento. Los meses lejos de Fletcher la habían cambiado. Se había vuelto más fuerte, más segura de sí misma. Había aprendido a anteponer sus necesidades. El dolor de la ruptura había remitido poco a poco, dejando espacio para la realización y el crecimiento. Una parte de ella seguía amando al Fletcher que había conocido 8 años atrás, pero ¿podía confiar en el nuevo hombre sentado frente a ella? «No lo sé, Fletcher», respondió con sinceridad. «Ahora mi vida por fin tiene cierta estabilidad y dirección. No estoy segura de estar preparada para arriesgarme». Él asintió, aceptando su respuesta. «Lo comprendo.
Pero si alguna vez cambias de opinión, te estaré esperando. No esperes demasiado, dijo Nancy en voz baja. Tú también te mereces seguir adelante. Terminó su café y miró su reloj. Tengo que irme. Gracias por el café y por la charla. Gracias a ti, contestó Fletcher, por escucharme y por mostrarme la verdad sobre mí misma hace 6 meses. Fue la lección más dura e importante de mi vida. Nancy se levantó de la mesa, sintiéndose extrañamente ligera. Sin resentimiento, sin ira, sin arrepentimiento, solo aceptación y quizá una pequeña esperanza de que la gente es realmente capaz de cambiar. Adiós, Fletcher, dijo, poniéndose la gorra del uniforme. Adiós, agente Woodworth, respondió él con una leve sonrisa.